Muy bien, muchas bendiciones para todos. Les saludo nuevamente. Eh, este, esta grabación se hace para los que están presentes, pero también para aquellos que en algún momento van a interesarse acerca de la teología y van a hacer este curso de manera eh, posterior a esta grabación, ¿sí? Vamos a comenzar orando. Padre Celestial, agradecemos, Señor Dios, todas tus bondades, la manera, Señor, en que tú nos bendices y que estás con nosotros. Te pido, mi Señor, que bendigas a mis hermanos que están haciendo este curso, a los que están presentes en esta grabación y también a aquellos, Señor, que en algún momento lo van a ver y se van a interesar en la teología que es correcta, la teología bíblica, que consideramos, Señor Dios, es la verdadera. Te pedimos, Dios amado, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu, Señor Dios, pueda abrir nuestro entendimiento y abrir nuestros ojos espirituales para ver tus verdades y vivir de acuerdo a ella. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. Em, vamos a... Sí, hoy vamos a estar hablando sobre los atributos comunicables de Dios. ¿Está bien? Hoy entonces hablamos sobre los atributos comunicables y esta es nuestra lección 3. Nos queda una lección más sobre este curso de teología propia, donde estaremos hablando de las obras de Dios, ¿sí? Pero hoy nos vamos a centrar en los atributos comunicables de Dios. Y vamos a hacer un breve repaso para luego entrar en lo que es el tema mismo de hoy, ¿sí? Vamos a ver nosotros de que atributos divinos son las perfecciones de la esencia de Dios reveladas a través de una variedad de manifestaciones históricas. Este punto estuvimos viendo en lecciones anteriores. Llamamos atributos divinos a las perfecciones de la esencia de Dios, ¿sí? Porque cuando hablamos de Dios hablamos de perfecciones, específicamente en su esencia, pero hablamos de aquellas que fueron reveladas al hombre, ¿sí? O reveladas en su palabra a través de una variedad de manifestaciones históricas, porque hablamos de un Dios que es inmanente, un Dios que es cercano, ¿sí? Al hombre y principalmente a sus hijos y se manifiesta, ¿sí? De una manera especial a través de su palabra, eh, principalmente hoy, hablando de manera en tiempos actuales, se revela a través de su palabra. Entonces, cuando hablamos de atributos divinos, nos estamos refiriendo a esto. También los atributos de Dios son las cualidades, por hablar y decirlo en otras palabras, son las cualidades de su esencia, sin las cuales Dios ya no sería Dios, ¿sí? O sea, los atributos de Dios son las cualidades por las cuales le llamamos Dios a nuestro Dios, ¿sí? Valga la redundancia y también el juego de palabras, ¿está bien? Son las cualidades que hacen de Dios el Dios verdadero, ¿sí? El Dios de la Biblia. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de atributos divinos. No estamos hablando de atributos humanos ni de ningún otro tipo, sino de atributos divinos. ¿Ok? Hablamos de dos tipos cuando hablamos de atributos divinos. Los atributos comunicables, que son los que hoy vamos a estar hablando, se definen como aquellos atributos que Dios comparte de alguna manera con sus criaturas, con el hombre, como por ejemplo el amor, la justicia o la sabiduría. Es decir, estos atributos comunicables nosotros podemos reflejar, ¿sí? En nuestra forma de vivir y también en la forma en que nos relacionamos con Dios y con nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de atributos comunicables. Atributos incomunicables que estuvimos hablando en la lección anterior son aquellos atributos que pertenecen solo a Dios, ¿sí? Y que no podemos compartir, o sea, que Él no comparte con la humanidad. Por ejemplo,
la eternidad, la omnipresencia, que es el atributo de estar en todos lados al mismo tiempo, la omnisciencia, por ejemplo, que significa que Él lo sabe todo, ¿sí? Y otros también, que son atributos que no están o no son compartidos con la humanidad, ¿ok? Solamente pertenecen a Dios. Hoy nos vamos a enfocar en los atributos comunicables. Entonces, cuando hablamos de atributos comunicables, hablamos de un punto en el que decimos de que Dios se asemeja a su creación, pero también difiere de su creación, ¿sí? Como son atributos que comparte con su creación, hay algo que eh, se parece o hay un parecido, ¿sí? Entre Dios y su creación. Hay algo que se refleja en su creación. ¿Está bien? Al explorar cómo Dios es único, ¿sí? Y cómo se relaciona con su creación, la Biblia nos ofrece valiosas perspectivas. Aunque Dios es infinitamente más grande, a diferencia de nosotros en muchos aspectos, también hay maneras en las que se nos revela de forma más accesible y comprensible. ¿Ok? ¿Cómo la Biblia nos enseña sobre Dios? Es una interesante pregunta. O sea, ¿cómo nosotros sabemos de que Dios es Dios y de que no hay otro como Él y de que hay cosas que nosotros podemos reflejar y hay atributos que no podemos reflejar? Bueno, la Biblia utiliza tres enfoques principales para ayudarnos a entender a Dios, ¿sí? Está el enfoque de la negación, o como dice nuestro texto, el camino de la negación. ¿A qué se refiere esto? El camino de la negación nos enseña sobre Dios al mostrarnos cómo no es como la creación, ¿sí? Por eso le llamamos el método de la negación o el camino de la negación, porque la Biblia nos está enseñando cómo Dios no es como nosotros, ¿sí? Por ejemplo, hace contrastes. En Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, nos está mostrando un contraste. Nos está diciendo que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ¿sí? Ni vuestros caminos son como los nuestros. O sea, perdón, ni nuestros caminos son como los suyos, ni nuestras decisiones, ni sus pensamientos, ni nuestros planes, ni nuestras decisiones son iguales a los suyos, ¿sí? Entonces, ahí nos muestra de que Dios es infinitamente superior a nosotros y que nosotros no somos como Él y Él no es como nosotros. Nos habla de la trascendencia divina. Habla de que Dios trasciende, es infinito, es ilimitado. ¿Ok? Entonces, de esta manera, la Biblia nos enseña sobre sus atributos, diciéndonos, así es como Dios no es como ustedes. Y así es como ustedes no son como Dios. ¿Ok? También está el camino de la causalidad. Le llamamos así, ¿por qué? Porque mirando a la creación podemos aprender sobre el Creador. Por ejemplo, Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, hay una causa que nos lleva a nosotros a entender de que hay un Dios creador. O sea, en la creación podemos ver reflejadas las características de Dios en la belleza y orden del universo. O sea, hay una causa y lo vemos nosotros en la creación. Por ejemplo, en la naturaleza. Salmos 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Al ver los cielos, vemos de que esa causa, ¿verdad? Vemos nosotros, nos da a entender de que Dios es un Dios ordenado, es un creador que le gusta la belleza y que hace todo de manera perfecta. Entonces, como Él puede crear algo perfecto, Él es perfecto, porque de algo imperfecto no puede surgir algo perfecto, ¿sí?
No puede surgir perfección de algo que está sujeto a imperfecciones. Entonces, el ver la naturaleza, y en este caso los cielos, nos da a entender de que por esa causa vemos nosotros de que tenemos un Dios perfecto, un Dios de orden, un Dios que le gusta y hace todas las cosas de manera perfecta y con una belleza propia. ¿Ok? Luego también la Biblia nos enseña los atributos de Dios en el camino de la eminencia. ¿Sí? Este enfoque reconoce que aunque hay similitudes entre Dios y la creación, o sea, refiriéndonos nosotros como criaturas de Dios, hay ciertas similitudes. Siempre Dios es supremamente mayor. O sea, yo puedo amar, ¿por qué? Porque puedo reflejar un atributo de Dios, que es el amor. La Biblia dice, Dios es amor. Yo puedo amar porque puedo reflejar, pero no significa que la manera que yo pueda amar es la misma manera en la que Dios ama. No, Él es supremamente, infinitamente mayor en amor de lo que yo puedo amar. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia nos enseña, hay parecido, pero aún en ese parecido, Dios demuestra que Él es supremamente eminente, mayor, infinito. ¿Sí? Inclusive en los atributos comunicables de Dios, aquello que comparte con nosotros, con su creación, Él sigue siendo trascendente. ¿Ok? Primera Timoteo 6, 15 y 16 describe a Dios como el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Esto destaca su incomparable grandeza. ¿Ok? Entonces tenemos tres caminos entonces por los cuales la Biblia nos enseña sobre Dios. Ahora, como humanos, ¿en qué Dios se parece a nosotros? ¿O en qué nosotros podemos reflejar ciertos atributos de Dios, atributos comunicables? Bueno, la relación única de la humanidad con Dios es fundamental para entender cómo Él se asemeja a su creación. Acuérdense de lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, hay algo que el hombre proyecta, que refleja de Dios. Esto nos enseña que hay aspectos de nuestro ser y carácter de Dios que pueden ser reflejados en nosotros. Aunque siempre debemos recordar que a pesar de las similitudes, la santidad y perfección de Dios siempre van más allá de nuestra comprensión o capacidad de imitar, ¿ok? O de reflejar. Cuando hablamos de que podemos reflejar de los atributos comunicables de Dios, debemos hablar de que la humanidad es una creación única dentro de toda la creación. ¿Sí? Me explico. La humanidad, el ser humano, es una creación única dentro de toda la creación. ¿Sí? O sea, si ponemos nosotros la creación en un plano, vamos a darnos cuenta de que la humanidad es superior a cualquier otra creación o a cualquier otra cosa creada. ¿Sí? Y esto no es motivo a nosotros para exaltarnos. Lo que estamos diciendo es de que como hay una imagen y semejanza, como hay atributos comunicables de Dios reflejados en nosotros, eso nos da a nosotros una cierta superioridad a cualquier otra creación. No hay otra creación que tenga la imagen de Dios, solamente el ser humano. Por eso es importante entender el mandamiento del Señor Jesús de amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, etcétera,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque así como yo tengo la imagen de Dios, mi prójimo también es imagen de Dios. ¿Sí? Y amar la obra de Dios es amar al prójimo. Amar al prójimo es amar la obra de Dios. Respetar al prójimo es respetar la obra de Dios, es respetar la imagen de Dios puesta en mi prójimo. ¿Sí? Aunque somos pequeños en el vasto universo, la Biblia nos enseña que los seres humanos tienen un valor y una semejanza especial con Dios. Por ejemplo, Salmo 8, 3 al 5, nos recuerda nuestra posición única en la creación que nos dice coronados de gloria y de honra. Y eso lo dice a pesar de nuestra aparente insignificancia. En este punto quisiera hacer una pregunta. ¿Por quién murió Cristo en la cruz? ¿Por quién murió Cristo en la cruz? Murió por la humanidad, por aquellos que Él escogió para salvación. Murió por ellos. No murió por los animales, no murió por la vegetación, no murió por los mamíferos que, que habitan en los mares. No, murió por el ser humano. Y ahí nos da a entender de que si el Salvador derramó su sangre por nosotros, es porque hay un valor superior hacia el ser humano. ¿Ok? Entonces hablamos nosotros de la unicidad de la humanidad en la creación. Por ejemplo, aprendiendo de nuestra semejanza con Dios. A través de la Biblia, Dios se compara con roles y relaciones humanas para revelarnos más sobre sí mismo. Acuérdense que cuando Dios se revela a sí mismo, se revela en un lenguaje que podemos entender. ¿Sí? En el tiempo de la Biblia se reveló en el hebreo, se reveló en el griego, ¿sí? En un lenguaje que el ser humano podía entender. ¿Por qué? Porque él no puede revelarse de una manera en un lenguaje angelical si el hombre no va a entender, entonces no sirve de nada. El Señor en su sabiduría escoge, elige al pueblo de Israel para que por Israel traer su revelación especial. Entonces, cuando Él se revela, no solamente se revela en un idioma que podemos entender, sino también usando una ilustración o usando imágenes o expresiones, mejor dicho, que nosotros podemos entender también. ¿Sí? Y ahí donde a esto se refiere este punto que estamos hablando hoy. Por ejemplo, nos enseña sobre su cuidado y amor paternal. Nosotros entendemos lo que es el amor paternal, ¿sí? Entonces, él se revela a sí mismo o revela de sí mismo un atributo que habla del cuidado paternal de Dios. Mateo 7:11 se nos presenta como un labrador, dice. ¿Sí? Ah, no, perdón. En Mateo 7:11 se nos revela como y el atributo y el rasgo de Dios de ser un padre, el amor paternal. Por ejemplo, en Juan 15:1 habla de sí mismo como un labrador, o sea, un oficio que el hombre puede entender. Y no significa que Dios o el trabajo de Dios hoy sea solamente ser un labrador, no, o un agricultor, no. Lo que está diciendo la Biblia es que está revelando un atributo de Dios, un rasgo de Dios a través de algo que nosotros podemos entender, como es el oficio de un labrador. ¿Sí? También se revela a sí mismo como un rey. Otro rasgo del Señor en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. En Hebreo capítulo 13, versículo 20, se revela como un pastor. ¿Sí? Son representaciones que nosotros podemos entender y que nos lleva a entender los rasgos de Dios, atributos, en cosas que Dios comunica al ser humano
y el ser humano puede reflejar. Entendemos muy bien lo que hace un pastor, lo que hace un labrador, entendemos muy bien lo que es la figura de un rey, entendemos muy bien lo que es el amor paternal, entonces podemos de esa manera conocer a Dios. ¿Entienden? Entonces, por eso es que decimos que el ser humano, dentro de toda la creación, la humanidad es única, porque puede reflejar, puede, Dios comparte con la humanidad esos atributos comunicables, ¿ok? Estas comparaciones nos ayudan a entender mejor a Dios al ver cómo se reflejan sus atributos en roles, ¿sí? Y relaciones que conocemos, ¿ok? Muy bien, continuamos. Un ratito voy a... Ahí está. Continuamos entonces. Veamos características humanas que reflejan a Dios. Por ejemplo, el intelecto, ¿sí? Forma parte de la imagen de Dios en nosotros. Nuestro intelecto es limitado, pero el intelecto de Dios es ilimitado. Nuestro intelecto es corrompido por el pecado, ¿sí? Pero aún así refleja la capacidad de Dios para pensar y razonar. Su intelecto no es limitado ni tampoco está corrompido como el nuestro. Pero el hecho de que podamos pensar y razonar, ese es un atributo que refleja la imagen de Dios en nosotros, atributos comunicables de Dios. Okay. Por ejemplo, tenemos una voluntad, la habilidad de tomar decisiones, ¿sí? Discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Ver lo correcto y lo incorrecto. ¿Eh? Eso nos hace eco de la voluntad divina. Aunque nuestra voluntad está lejos de ser perfecta, el hecho de que podamos tomar decisiones refleja ese atributo de Dios en nuestra vida. Dios tiene su voluntad y Él toma sus propias decisiones. Aunque a veces nosotros queremos imponer nuestras decisiones, eso es pura vanidad, es un esfuerzo, es un engaño que nosotros podamos hacer de que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, así como nosotros tomamos nuestras propias decisiones, Él también toma sus decisiones. Así como nosotros decidimos quién va a entrar en nuestra casa y quién no va a entrar en nuestra casa, Él también decide quién entra en el cielo y quién no entra en el cielo. ¿Se dan cuenta? Así como nosotros decidimos a quiénes podemos beneficiar y a quiénes no podemos beneficiar, Él también decide a quién salvar y a quién no. Esas son decisiones del soberano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eh, y es importante entender esto, porque los presbiterianos creemos en una doctrina que se llama la predestinación, ¿sí? Que hablando rápidamente y haciendo un resumen, entendemos nosotros de que hay personas que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, para salvación. Y así como hay predestinados para salvación, hay también predestinados para perdición. Es lo que se infiere de esa doctrina, ¿verdad? Y hay cristianos que se escandalizan porque como un Dios lleno de amor va a permitir que nazcan personas que al final se van a perder. ¿Acaso no da oportunidad a todos por igual? Es una doctrina que podemos hablar por mucho tiempo, pero el punto en este lugar es de que así como nosotros tomamos decisiones, Dios también toma decisiones. No podemos pretender de que Dios sea una persona que reciba a todos porque nosotros queremos nada más. Él tiene su voluntad. Él es soberano. Él toma sus propias decisiones. ¿Mm? Pensar de otra manera sería hacerse un Dios a nuestra conveniencia. Y ese no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? La moralidad, una conciencia moral. ¿Sí? Nuestra moral es imperfecta,
pero aún así refleja el carácter o el atributo de Dios, esa moral perfecta de Dios. Lo nuestro está corrompido, es limitado, es imperfecto, pero nos da a entender de que forma parte de la imagen de Dios puesta en nosotros, nos da a entender de los atributos comunicables de las cuales Dios comparte con la humanidad. ¿Ok? Continuamos. Entonces, podemos llegar nosotros a la conclusión de que somos espejos imperfectos. Cuando hablamos de atributos comunicables, repito, son aquellos atributos que Dios comparte con la humanidad. ¿Sí? Y podemos llegar a la conclusión de que somos espejos imperfectos, pero eso no significa que seamos desechables, sino que dentro de toda la creación hay grandes, hay una superioridad, hay un significado, somos una creación significativa, espejos imperfectos, pero aún así conservamos el valor, aunque somos corrompidos, pecadores, aunque hay imperfección en nosotros, aún así, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, al ver el hecho y la verdad bíblica de que Dios comparte ciertos atributos con nosotros, seguimos teniendo esa superioridad en toda la creación. Aunque no podemos igualar la perfección y la trascendencia de Dios, la Biblia nos enseña que como seres humanos llevamos en nosotros reflejos de su ser. Este entendimiento no solo nos enseña sobre nuestra propia dignidad y propósito, sino que también nos ofrece una ventana a la naturaleza de Dios, invitándonos a buscar una relación más profunda con Él y a vivir de una manera que honre nuestra posición única en la creación. Ahora, esta imagen, estos atributos de Dios recuperan su perfección en Cristo, en la obra de Cristo. ¿Sí? Aunque podemos amar porque Dios comparte ese atributo con nosotros, no podemos amar como Dios ama, a causa de nuestra corrupción, a causa de nuestra imperfección. Pero en Cristo podemos llegar y llegaremos a ser perfectos en la glorificación eterna. ¿Sí? En ese momento, en ese juicio final, donde todos nos presentaremos y los que creímos en Cristo, por su obra tenemos abogado, dice, para con Dios, y Él mismo también, siendo juez, nos declarará santos, justos, seremos glorificados con Él. Ahí llegaremos a amar como Él nos ama. ¿Verdad? Entonces, es cierto, hay una cierta superioridad en cuanto a otra creación, ¿sí? Pero aquellos que han llegado a Cristo conocen el amor de Dios, pueden amar como Dios ama. Aquellos que han llegado a Cristo llegan a tener esa moral que se va santificando, ese intelecto que se va transformando y esa voluntad que se va perfeccionando para que Cristo se vea en nosotros un varón santo, manso, perfecto. El Espíritu Santo es quien se encarga de llevarnos hacia esa perfección a través de ese proceso de santificación al cual el cristiano es sometido cada día de su vida. La santificación. Hoy soy más santo que ayer. Mañana voy a ser más santo que hoy. Esa santificación es progresiva.
de manera que esos atributos de Dios se reflejen de una manera mucho más eh, claras. Y esa corrupción del pecado vaya disminuyendo para que aquellos atributos puestos en el ser humano, y específicamente hablando de un creyente, puedan ir puliéndose y puedan verse de una manera camino a la perfección. Porque dentro de esta vida, dentro de en esta vida terrenal, la perfección es un camino, es una santificación, es algo a lo cual tenemos que seguir avanzando, luchar la buena batalla de la fe, anhelar en la santificación, santificarnos porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a ese momento de presentarnos delante del Señor, seremos glorificados, ¿sí? Así que, mis queridos hermanos, hay atributos comunicables en el ser humano, atributos que Dios comparte en su creación, en la humanidad, pero aún así, eso no nos hace iguales a Dios, sino que nos hace parecidos, porque Dios sigue siendo trascendente en cada uno de esos atributos, aunque lo comparta con nosotros, Él sigue siendo infinitamente superior, supremo a nosotros. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la lección de hoy, de atributos comunicables de Dios, y a eso llamamos atributos comunicables. ¿Ok? Entonces, damos fin a nuestra clase. Voy a parar un poco la grabación. Muy bien.